Saludos, querida iglesia, me da mucho gusto estar con ustedes nuevamente y en especial en este domingo porque ustedes recordarán que hace justamente 2 años el Señor nos trajo a esta iglesia y estamos celebrando que el Señor nos puso aquí para servirlo y es para nosotros un gozo y una bendición como familia poder ser parte de una comunidad de fe como esta. Y es nuestro anhelo que el Señor nos use para servirlo siempre en todo. Así que damos gracias a Dios por la bendición de celebrar 2 años ya de estar pastoreando esta hermosa iglesia en donde el Señor nos ha puesto. El día de hoy vamos a entrarle al último round acerca de la disciplina en la iglesia. Ya hemos peleado 2 batallas, ya hemos peleado 2 rounds al respecto de este mismo tema y hoy vamos a concluir con este tema en esta serie que hemos estado compartiendo ya por varios domingos. Así que lo que necesitamos hacer es recordar que el fundamento de todo esto que hemos estado diciendo es la gracia y el amor de Dios por su pueblo. Ese es el fundamento, no perdamos de vista eso, porque cuando perdemos de vista este detalle es que nos desviamos a otros asuntos, al legalismo y a otra serie de situaciones. Entonces no podemos perder de vista que es la gracia y el amor de Dios por su pueblo. Y esta tarde vamos a hablar de qué es lo que significa para nosotros poner en acción la disciplina a la luz de lo que dicen los pasajes. Algunos de estos ya los hemos leído, Mateo 18 es plenamente conocido, ya lo hemos repasado, 1 Corintios 5 también. Hoy vamos a enfocarnos un poco en lo que dice Gálatas 6, y vamos a estar estudiando ahí lo que dice estos pasajes. Debemos recordar que el plan de Dios en la disciplina de la iglesia es evitar a sus hijos las heridas que causan el pecado. Proteger a su pueblo de las desastrosas, de las mortales consecuencias que el pecado trae a la vida, no solamente de cada uno de nosotros, sino de las familias y de la iglesia. Entonces, nuestro papel es poner en práctica este asunto de la siguiente manera. ¿Cómo se ve la disciplina de la iglesia en acción? Bueno, quiero invitarles rápidamente a ir a Gálatas capítulo 6, todavía quedan algunas secuelas de esta enfermedad terrible. Y bueno, Gálatas capítulo 6, versos 1 al 5. Gálatas 6 del 1 al 5 y dice de la siguiente manera: Amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado, ustedes que son espirituales deberían ayudarlo a volver al camino recto con ternura y humildad. Y tengan mucho cuidado de no caer ustedes en la misma tentación. Ayúdense a llevar los unos las cargas de los otros. Obedezcan de esa manera la ley de Cristo. Si te crees demasiado importante para ayudar a alguien, solo te engañas a ti mismo. No eres tan importante. Presta mucha atención a tu propio trabajo, porque entonces obtendrás la satisfacción de haber hecho bien tu labor y no tendrás que compararte con nadie, pues cada uno es responsable de su propia conducta. Así que, ¿cómo es que se ve la disciplina en acción en la iglesia? Bueno, vamos a ver 5 cosas muy interesantes. La primera de ellas, vamos a obedecer con el amor de Cristo. Vamos a obedecer con el amor de Cristo. Me voy a ir muy rápido porque hay muchas cosas que decir al respecto. ¿Qué significa esto? Que la disciplina en la iglesia es un asunto de obediencia. La disciplina no se aplica si tú quieres. La disciplina se aplica porque es un mandato del Señor y debemos obedecer, pero hacerlo desde el punto de vista del amor del Señor. Todo el contexto alrededor de estos pasajes es amor. ¿Por qué razón Dios disciplina a los que ama? Porque los ama. Dios al que ama disciplina, dice la Escritura. Y en la disciplina en la iglesia vemos una imagen muy clara del Evangelio. Vemos a Dios que no desea que su pueblo continúe en el pecado y entonces lo que hace es diseñar un plan para hacernos volver a Él, mostrándonos su amor y su misericordia. Es lo que Él hizo en la cruz.
Aún siendo pecadores, dice la palabra en Romanos, ¿qué hizo Cristo? Murió por nosotros, pero nos hizo ver que estábamos mal. Y esa es justamente la verdadera disciplina. Es por eso el título de los mensajes que hemos estado hablando estas 3 últimas semanas, una comunidad redentora que redime, que compra, que atrae hacia el camino que el Señor ha establecido. Y por esa razón debemos de ser esa clase de comunidad. Una comunidad que no permite que nuestros hermanos se pierdan en su pecado, sino que vuelvan al Señor y a la comunión con su pueblo. Ahora, ¿esto cómo sucede? Bueno, el objetivo de la disciplina en la iglesia es la restauración espiritual. Mateo 18:15 dice, si te escucha y confiesa, has recuperado a esa persona. Gálatas 6:1, amados hermanos, si algún creyente está dominado por un pecado, ustedes que son espirituales deben ayudarlo a volver al camino recto con ternura y humildad. Entonces, ayudar a alguien a abandonar su pecado y a volver a Dios, en esos términos de los que hablan estos pasajes, es un acto de amor. Es un acto de amor, es un acto de misericordia. Ahora, ¿cómo podemos asegurarnos de obedecer con el amor de Cristo? Algunas características muy importantes. Sé humilde. Sé humilde. ¿Por qué? Porque la disciplina en la iglesia puede degenerar muy fácilmente en una justicia propia, en una justicia vana, una justicia en la que todos sospechamos de todos y que además está ansiosa por señalar las faltas de los demás. Mira él lo que está haciendo, mira ella lo que no está haciendo. De eso no se trata. Sé humilde. Sé humilde. ¿Por qué? Porque la humildad nos recuerda de dónde nos rescató a nosotros el Señor y nos permite ejercer la gracia y la misericordia con los demás. Así como Dios es misericordioso con nosotros, nosotros lo somos con los demás. Y así como Dios es amoroso hacia nosotros, así somos nosotros amorosos hacia los demás. Humildes. No tenemos un mayor concepto de nosotros, sino que pensamos de nosotros con cordura. Así como Dios es paciente, nosotros somos pacientes. ¿Qué dice Proverbios 19:11? Las personas sensatas no pierden los estribos, se ganan el respeto pasando por alto las ofensas. Tremendo pasaje, ¿no? ¿Tú eres una persona sensata? Esa es la pregunta. Hay veces que tenemos que pasar por alto las ofensas. La disciplina en la iglesia no se trata de estar buscando a quién multar, porque no somos los policías divinos, no. Somos hermanos que se aman los unos a los otros y que se ayudan los unos a los otros. Así que sé humilde, pero además sé bíblico, porque la disciplina no se trata de confrontar a otros porque no hacen las cosas como yo creo que se deben de hacer. Tristemente eso es muy común, como fulanito no hace lo que yo creo que debe de hacer, entonces está mal. Y eso es precisamente el legalismo, imponer cargas y reglas sobre los demás para que las cumplan, para que hagan las cosas como yo creo que se deben de hacer. Pero la disciplina se trata de confrontar el pecado. Gálatas 6:1 lo dice, si otro creyente está dominado por algún pecado, entonces ¿cuáles son los pecados a los que se refiere aquí? Bueno, algunas preguntas que nos pueden ayudar son estas. ¿Hay pecado que está deshonrando a Dios? Es decir, ¿hay alguna situación o actitud o actividad que está deshonrando a Dios? Eso tenemos que preguntarnos. ¿El hermano, la hermana fulanita está haciendo algo que deshonra a Dios? Porque en 1 Corintios 5, Pablo habla de inmoralidad. No está hablando de que al hermano fulanito no ora de pie, ora sentado, y eso está mal. Ah, sí, ¿dónde dice la Biblia? No, el apóstol Pablo no hablaba de eso. Él hablaba de un asunto, de una situación que estaba deshonrando a Dios, y ese debe ser uno de los parámetros que nos permita determinar si esta persona necesita una disciplina o no. Hay algo que esté haciendo, que esté diciendo que deshonra a Dios.
entonces podemos hablar con él. Segunda pregunta que nos ayuda a determinar, ¿hay alguna acción o situación, algún pecado que está dañando el evangelio, que está denigrando el evangelio? Porque Pablo advierte en muchos pasajes sobre los falsos maestros. ¿Hay alguien que está enseñando lo que la Biblia no dice? Y una de las razones para confrontar a alguien inmediatamente es enseñar doctrinas falsas, doctrinas que no son bíblicas. Porque el daño que puede hacer esto es un daño terrible, terrible. Tercera pregunta, ¿hay algún pecado que está dañando la unidad de la iglesia? Observen, estas son cosas muy importantes. Uno es contra Dios, otro es contra el evangelio y otro es contra su iglesia. ¿Hay algún pecado que está dañando la unidad de la iglesia? Y a este respecto, necesitamos señalar un par de niveles de la unidad de la iglesia. El primero es un nivel personal, individual, como lo dice Mateo 18, ¿no? Perdón, si algún creyente peca contra ti, es decir, un pecado que te separa a ti de alguien más. Eso debe ser resuelto en los términos que ya hemos hablado en los mensajes anteriores. Pero el segundo nivel es el corporativo, es decir, aquel pecado que atenta contra la unidad de toda la iglesia. Personas que lo que buscan es dividir, separar. Y hay que tener mucho cuidado con eso. Romanos, capítulo 16, verso 17 dice: y ahora, mis amados hermanos, les pido algo más. Tengan cuidado con los que causan divisiones y trastornan la fe de los creyentes al enseñar cosas que van en contra de las que a ustedes se les enseñaron. Manténganse lejos de ellos. También lo menciona en Tito, también lo menciona en 1 Timoteo. Así que si hay alguna acción, situación que está provocando la separación o está dañando la unidad de la iglesia, eso es algo que atender. Otra pregunta más, ¿hay algún pecado que está perjudicando el testimonio de la iglesia? Es decir, cuando alguien está actuando de alguna manera o está teniendo alguna conducta que daña el testimonio de la iglesia, que da un mal testimonio de la iglesia, eso es un pecado que debe de ser atendido. Entonces estamos diciendo, sé humilde, sé bíblico y ahora decimos, sé puro. Sé puro. Y esto precisamente es a lo que se refiere el Señor en Mateo 7. Cuando dice ahí en el verso 3, ¿y por qué te preocupas por la astilla cuando tú tienes un tronco? ¿Cómo puedes pensar en decirle a tu amigo, déjame ayudarte a sacar la astilla, cuando tú no puedes ver más allá porque tienes un tronco? Es decir, sé puro, busca tu propia santidad. Analiza constantemente tu vida. ¿Qué clase de vida estás viviendo? ¿Una vida que honra a Dios? ¿Una vida que está buscando la santidad? Porque cuando vivimos de esa manera estamos en capacidad de poder ayudar a otros. Pero cuando lo único que hacemos es fijarnos en cómo fallan los demás sin fijarme en mi propia vida, las cosas se echan a perder. ¿Qué tenemos que hacer? Examinar nuestra vida. Examinar nuestra vida es lo que tenemos que hacer, y esa es una de las razones por las que Dios diseñó este proceso. No solo para la santificación de nuestro hermano, sino especialmente para la nuestra. Porque si todos vivimos este proceso de santificación, imagínense que el potencial que tenemos como iglesia. Entonces Dios quiere que saquemos la astilla de nuestro propio ojo, la viga, la vara, el tronco, para que podamos ser santos antes de buscar la santidad de los demás. ¿Qué más tenemos que hacer? Examinar nuestra vida, pero también examinar nuestras motivaciones. ¿Por qué razón queremos hacer lo que queremos hacer? Porque existen todo tipo de motivaciones que provocan los abusos. Enojo, autopromoción, abusos de autoridad, deseos de control, deseos de ser visto, de que los demás me reconozcan como el que ha hecho las cosas. Mucho cuidado, porque todo esto nos lleva por un camino equivocado. Y si al examinar tus motivaciones descubres que lo último que hay en tu corazón es amor, entonces no estás siendo puro. ¿Qué otra cosa más tenemos que hacer? Ora.
Esto es básico, pero muchas veces se deja de lado. Ora a Dios buscando su voluntad. Déjalo guiarte. Porque necesitamos tener un corazón amoroso y misericordioso como el de Cristo para poder confrontar a alguien. De otro modo será un acto que va a provocar división y que va a provocar enojo. Otra cosa más, guarda silencio. El primer paso es hablarlo a solas con quien está en pecado. Nadie más debe saber nada. Pero muchas veces nosotros cedemos a la tentación de compartir esa información sobre el pecado de alguien más con otras personas. No, guarda silencio. Guarda silencio. Ahora, sé rápido. Mateo 5:23. Por lo tanto, si presentas una ofrenda en el altar del templo y de pronto recuerdas que alguien tiene algo contra ti, deja la ofrenda ahí en el altar, anda y reconcíliate con esa persona, luego ven y presenta tu ofrenda a Dios. Es decir, no lo dejes pasar, no le des largas. Lo que sea que tengas que resolver, resuélvelo lo más pronto posible. ¿Por qué? Porque extenderse en el tiempo da lugar a otros pensamientos, da lugar a otras acciones, da lugar a resentimientos que se guardan, da lugar a Satanás. Entonces, hazlo pronto, sé amable. Sé amable. Gálatas 6:1. Ustedes que son espirituales deberían ayudarlo a volver al camino recto con ternura y humildad. Es decir, muestra el carácter de Cristo, porque el propósito es restaurar, no destrozar. Sé amable, muestra el carácter de Cristo, muestra el fruto del Espíritu que vive en ti. El problema del pecado es que es un problema del corazón. Nuestras palabras, nuestros pensamientos, nuestras acciones son los síntomas de ese problema de corazón. Un corazón que no confía en Dios, que no se somete a Dios, que no le cree a Dios. Y cuando sabemos esto, podemos acercarnos entonces con amabilidad y ternura, lo que seguramente va a dar un mejor resultado, porque la blanda respuesta calma la ira. Además, ten cuidado. Justo después del verso 1 de Gálatas 6, Pablo dice, y tengan mucho cuidado. ¿De qué? De no caer ustedes en la misma tentación. Y aquí es donde se produce la guerra espiritual. Cuando confrontamos el pecado de alguien, vamos a ser tentados a muchas cosas, a actuar con soberbia, con enojo, a poder practicar lo mismo. Y debemos de tener cuidado de no caer en eso. De lo contrario, ni habrá restauración y además nosotros habremos caído en pecado. Y una última cosa, sé intencional. ¿Qué significa? Que tengas la intención de restaurar una relación. A veces hacemos las cosas porque la Biblia lo dice, pero yo ni lo creo, ni lo pienso, ni lo siento. No. En este caso, ten la intención de hacer lo que la Biblia dice, porque eso es lo correcto y porque eso es lo que dará el resultado. ¿A qué nos referimos? A lo que dice Mateo 18. Corrección privada, hablarlo con 2 o 3 testigos, amonestación de la iglesia, que a lo mejor puede incluir un equipo de restauración o los diáconos o la iglesia, y si todo esto no resulta, entonces expulsión. Hay que ser intencionales. Ahora, ya dijimos que tenemos que obedecer con el amor de Cristo. Ya dijimos que nosotros debemos de obedecer lo que el Señor dice porque es un mandato y debemos hacerlo con amor. Ahora vamos a confiar en la autoridad de Cristo. ¿De qué estamos hablando aquí? En Mateo 18, el verso 18 dice lo siguiente: les digo la verdad, todo lo que prohíban en la tierra será prohibido en el cielo, y todo lo que permitan en la tierra será permitido en el cielo. ¿De qué está hablando este pasaje? Bueno, este es uno de los textos más abusados de la Biblia. Hay quienes lo usan para reclamar una autoridad divina para perdonar pecados. Algo que es totalmente erróneo.
Hay quienes lo usan para sus propios propósitos, pero el punto central de este pasaje, en el contexto de la iglesia, de la disciplina de la iglesia, es que Dios nos ha dado autoridad a la iglesia para hablar en su nombre en contra, no de un hermano, sino del pecado, con la intención de restaurar la vida de alguien que ha caído. Sin embargo, el problema aquí es que si alguien se rehúsa a arrepentirse y volver al Señor, también la iglesia tiene autoridad para hacer saber a quien está en esta situación, a quien no se arrepiente, que está condenado y esclavizado. Y no son nuestras palabras las que lo hacen, sino Cristo, en cuyo nombre hablamos. Vean lo que dice 2 Corintios capítulo 5, verso 20. Así que somos embajadores de Cristo. Dios hace su llamado por medio de nosotros. Hablamos en nombre de Cristo cuando les rogamos, vuelvan a Dios. Entonces debemos de confiar en la autoridad que el Señor le ha dado a su iglesia. Dios ha derramado su autoridad en su iglesia para este propósito, hacer volver a los que caen en pecado. Pero también vamos a orar de acuerdo con la promesa de Cristo. Vamos a orar de acuerdo con la promesa de Cristo. Verso 19, que dice allí, también les digo lo siguiente, si dos de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra con respecto a cualquier cosa que pidan, mi Padre que está en el cielo lo hará. Y este es otro texto que también está muy mal usado en el sentido de que hay quienes piensan que si dos personas se ponen de acuerdo en algo, Dios tiene que hacer lo que ellos acordaron. Sin embargo, lo que está diciendo este pasaje es que cuando dos personas se acercan a alguien que está en pecado con la intención de restaurarle, el Señor dice, ustedes tienen todo el respaldo de Dios. De manera que cuando ustedes oran pidiendo amabilidad, humildad, misericordia, amor, sabiduría, para tratar a alguien que ha pecado, Dios está listo para otorgar todas esas cosas y para preparar nuestras mentes y nuestros corazones para esa tarea. Entonces tenemos que orar de acuerdo con la promesa de Cristo. Él prometió que nos daría todo lo que necesitemos. Necesitamos sabiduría, hay que pedírsela. Necesitamos amor, hay que pedirlo. Vamos también entonces a experimentar la presencia de Cristo. Verso 20. Pues donde se reúnen 2 o 3 en mi nombre, yo estoy allí entre ellos. Y hemos estado diciendo que estos pasajes son muy mal interpretados. Como si Dios necesitara de 2 o más personas para acercarse, ¿no? Pero Él es omnipresente, Él está en todos los lugares. Entonces, ¿de qué está hablando este verso 20? Que en una tarea tan difícil como la de confrontar el pecado de una persona, no estamos solos. No es el pastor hablando ahí con el hermano fulano o el hermano fulano hablando con ese otro hermano o X o Y, no. Está Dios allí con nosotros, respaldándonos. Su presencia está con nosotros, Dios está en medio de nosotros y por eso es que podemos hacerlo con toda la confianza, con toda la autoridad, porque su presencia nos respalda. Y lo que el Señor está diciendo aquí es, no están solos, yo estoy con ustedes en todo este proceso y cuando nosotros vivimos un proceso tan difícil como este, podemos experimentar su presencia en todo el camino. Y es complicado y es triste y es doloroso. Pero podemos experimentar la presencia del Señor si nosotros estamos caminando de acuerdo a lo que Él ha establecido en este sentido. Otra cosa más. Vamos a honrar el sacrificio de Cristo. Y aquí quiero que prestemos mucha atención a esto. Porque cuando vamos a 1 Corintios capítulo 5, recuerdan el pasaje, ¿verdad? Lo estudiamos la semana pasada, donde Pablo habla de la levadura y la masa. La levadura representa el pecado. Los que saben de hornear, de pastelería y de todo esto, de panadería, que por cierto, qué delicioso el pan cuando
cuele así recién salido del horno, calientito, y cuando uno lo rompe y cruje y entonces se ve, ¡ay, tan delicioso! Bueno, ¿por qué se ve así? ¿Por qué está esponjosito? Porque ya tuvo un proceso de descomposición. Yo no soy ningún experto en panes ni nada, solo en comerlos, como pueden notarlo. Pero ¿qué pasa? Que Pablo habla de la levadura y la masa. ¿Qué hace la levadura? La levadura impregna toda la masa y la fermenta, hace que el proceso de fermentación que sucede con la levadura hace que el pan se ponga esponjoso y crezca. La levadura representa el pecado. Y lo que Pablo está diciendo es que poco a poco, un poquito de pecado se extiende a toda la iglesia rápidamente. La contamina por completo. Vean lo que dice el verso 6. Es terrible que se jacten sobre dicho asunto. Estamos en 1 Corintios 5. Lo vimos la semana pasada, ustedes recordarán. ¿No se dan cuenta de que ese pecado es como un poco de levadura que impregna toda la masa? Desháganse de la vieja levadura, quitando ese perverso de entre ustedes. Entonces serán como una nueva masa preparada sin levadura, que es lo que realmente son. Cristo, nuestro Cordero Pascual, ha sido sacrificado por nosotros. Esto tiene un significado grande, porque ustedes recordarán que lo que Jesús comió en la cena del Señor, ¿qué fue? Pan sin levadura. Este famoso pan árabe, que es como una especie de tortilla de harina más gruesa. Esa harina, esa masa, no lleva levadura, por eso no se esponja como un bolillo nuestro. Queda como una tortilla. La Pascua recuerda la liberación de la esclavitud. Y Cristo es nuestro Cordero Pascual, cuyo sacrificio nos ha dado libertad del pecado. Entonces, gracias a su sacrificio, somos una nueva masa sin levadura, sin pecado. Él nos ha liberado de esa levadura. Y cuando nosotros permitimos el pecado en nuestras propias vidas o en la iglesia, lo que estamos haciendo es decirle al Señor, no nos importa tu sacrificio. No importa lo que tú hiciste, no importa lo que sufriste, no importa que hayas ido a la cruz, no importa. Y entonces lo que hacemos es invalidarlo en nuestra propia vida, desobedeciendo la instrucción a este respecto. Eso, por supuesto, nos lleva a una pregunta. Porque todos queremos un Cristo que perdona, ¿cierto? Nos encanta cuando nos hablan del amor de Dios, de la misericordia de Dios. Todos queremos a ese Cristo que nos perdona. Pero ¿queremos a un Cristo que nos purifica? Porque el proceso de purificación es doloroso, es fuerte, hay que pasar por fuego. Hay que pasar por fuego, no es agradable. No nos sentimos tan contentos y tan cómodos en un cristianismo en donde somos confrontados con nuestro pecado. En cambio, sí nos sentimos contentos y cómodos en un cristianismo contemporáneo en el que tenemos un Señor que es amoroso y bondadoso y que nos perdona mientras nosotros seguimos viviendo la vida como a nosotros nos parece o como el resto del mundo dice que debemos de vivirla. La cosa es, ¿realmente estamos haciendo la diferencia en el mundo? Nuestro país vive una terrible situación de descontento, de violencia. Los problemas sociales son terribles. Y ante un gobierno incapaz de dar solución a esta situación, ¿nosotros como hijos de Dios verdaderamente estamos haciendo la diferencia? O tal vez a juzgar por nuestra conducta, nuestra forma de hablar, los lugares que frecuentamos, pues tal vez nadie pensaría que somos discípulos de Cristo. Ustedes y yo fuimos llamados a ser la sal de la tierra y la luz del mundo, y eso solo es posible cuando dejamos que nuestro Señor nos purifique.
cuando toleramos el pecado en la iglesia, pisoteamos el sacrificio de Cristo. Si nosotros seguimos pensando que un pecadillo por aquí y por allá es insignificante, no es la gran cosa, que no pasa nada, el mensaje que estamos mandando es que Cristo murió por nada. Si el pecado es nada, Cristo murió por nada. Pero Cristo murió en la cruz para darnos libertad del pecado, para darnos una vida abundante. Entonces tenemos que vivir de esa manera, cuidando nuestra santidad y cuidando la santidad de nuestros hermanos, de la gente a la que amamos, de la gente que forma parte de esta comunidad del pacto. Yo me cuido a mí para poder cuidarlos a ellos. Ellos se cuidan a sí mismos para cuidarme a mí. Santidad. Santidad. Cuidamos nuestra santidad por amor a Dios y por amor a los miembros de esta familia de la fe. Y eso solo es posible o será posible cuando nos demos cuenta que la muerte de Cristo en la cruz transforma nuestras vidas en la iglesia. Todo aquel que cree y sigue a Cristo vive una vida transformada. Y yo creo que ustedes son el mejor ejemplo de esto. Por eso no debemos descuidarnos, por eso debemos de estar alertas, manteniendo una relación tan íntima y creciente con Dios que podamos notar cuando el pecado se está infiltrando en nuestra vida y en nuestra iglesia para no permitirlo. No porque seamos legalistas, sino porque estamos en una relación tan profunda con el Señor que podemos darnos cuenta. Si tú piensas, tú no eres el mismo que eras. Tú no eres el mismo que eras antes de haber venido a Cristo. Piensas diferente, hablas diferente, vistes diferente, comes diferente, caminas diferente, te relacionas diferente. Eres diferente. El Señor ha estado trabajando en ti, te está purificando. Por eso es que somos los mejores ejemplos. La muerte de Cristo en la cruz transforma nuestras vidas. No es posible poner nuestra confianza plena en que el sacrificio de Cristo en la cruz nos ha transformado y además seguir viviendo sin arrepentirnos de nuestros pecados, sin buscar la santidad, sin tener una relación con Dios. ¿Cómo? Es ilógico, es irreal. Yo no puedo decir que soy purificado si sigo viviendo la misma vida. Si de pronto siento que lo que necesito pues es echarme un trago o es ir con algunas personas con las que no debo de ir para hacer lo que no debo de hacer. Tenemos que tener mucho cuidado porque el pecado no es una cosa menor. El pecado lo echa a perder todo, es la levadura que infecta toda la masa, que contamina toda la masa y que nos daña y nos lastima profundamente. Ya lo decíamos la semana pasada, ¿recuerdan lo que pasó con Acán? El daño fue muy grande. Por eso tenemos que vigilar nuestra propia vida, nuestra propia realidad. Tenemos que volvernos de nuestro pecado, dejarlo atrás, arrepentirnos y buscar la santidad de Dios en nuestra vida. Muchachos jóvenes, este es tiempo de buscar la santidad en sus vidas, en lo que piensan, en lo que publican en redes, en todo lo que hacen. Es tiempo de buscar la santidad de Dios. Matrimonios, varones, mujeres, todos, es tiempo de buscar la santidad de Dios. El Cordero ya ha sido sacrificado. Tus pecados ya han sido perdonados. Solo debes arrepentirte y volver a Dios. Así que decídete hoy a vivir una vida redimida. Decídete hoy a vivir una vida redimida a fin de poder ser una comunidad redentora. Decídete hoy a hacer lo que te corresponde, a fin de ser una comunidad que restaura a los caídos y los ayuda a volver al Señor
con amor. Como pueden ver, la disciplina se trata más de mi propia santidad que de estar buscando las fallas que los demás tienen. Por supuesto que cuando uno de nuestros hermanos ha caído en pecado, es nuestra responsabilidad, es nuestro deber reconvenirle. Pero eso solo es posible una vez que nosotros hemos puesto nuestra propia vida sobre el crisol de la prueba que nos purifica y que nos santifica. ¿Cómo andas en tu vida? ¿Estás viviendo una vida de santidad? Si no es así, hoy es un buen día para empezar a tomar esa decisión, para caer de rodillas delante del Señor y decirle: Señor, te necesito, porque en esta área específica de mi vida no he podido. Te necesito porque no estoy siendo el discípulo santo y puro que tú pretendes que yo sea. ¿Y saben qué va a hacer el Señor? Nos va a ayudar, nos va a purificar, nos va a abrazar con su amor y nos va a dar la bendición de ser parte de una comunidad redentora. Cierren sus ojos, inclinen su cabeza y vamos a orar. Padre, gracias por lo que nos has enseñado hoy, que si bien es cierto, no es agradable el saber que tenemos pecado en nuestra vida y que tú anhelas nuestra santidad personal y también colectiva. Es una nueva oportunidad de estar a cuentas contigo. Es una nueva oportunidad de parecernos más a ti. Es una nueva oportunidad de vivir para tu gloria. Así que ayúdanos a aprovecharla, Señor. Ayúdanos a dejarte a ti purificar todo nuestro ser, toda nuestra mente, para que lo que hagamos, para que lo que pensemos y digamos te honre en todo. Ayúdanos porque te necesitamos, Señor. Ayúdanos, te lo rogamos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga.